a buscar problemas simples que sean de relativamente fácil aplicación. Como es este, el 21.7. El ejemplo 21.7, jóvenes, habla de dos placas paralelas. Posteriormente, estas dos placas paralelas lo vamos a ver cómo trabaja un capacitor eléctrico. Un capacitor eléctrico es un componente eléctrico electrónico que nos sirve para almacenar carga eléctrica. Entonces nosotros tenemos aquí una placa azulita con cargas negativas. O sea, aquí tengo exceso de electrones. Tengo exceso de electrones en este material que está en esta placa. Y en rojo tengo una deficiencia de electrones. Por lo tanto, tiene una carga positiva. Entonces, tengo una placa negativa en la parte de arriba y una placa positiva en la parte de abajo. Estas dos placas se encuentran a una distancia de 1 centímetro. Aquí está la distancia. Y están orientadas en forma horizontal sobre el eje de las X. Y el eje de las Y sería un eje vertical. O sea, para situarnos geométricamente. Y pues esta carga eléctrica negativa y positiva se adquiere cuando yo conecto una pila. Una pila es una fuente de energía, donde una de las terminales es positiva y la otra negativa. Si este negativo lo conecto aquí, pues esta placa adquiere esta carga. Si pongo este positivo acá, esta placa adquiere esta carga positiva. Y aquí tengo 100 volts. 100 volts es la pila que yo estoy conectando aquí. Si yo tengo varias pilas, pues es una batería. Así es como se identifican. Una batería son varias pilas conectadas en serie. Entonces dice el problema. Cuando la terminal de una batería, aquí está la batería, que está formada por varias pilas para tener los 100 volts, se conecta a dos placas conductoras grandes y paralelas. Bien, pues nomás como paréntesis, todos conocemos las pilas, ¿no? De 1.5 volts, 3 volts, 9 volts, etc. Este sería de 100 volts. Termina el paréntesis. Dice, cuando la terminal de una batería se conecta a dos placas conductoras, deben de ser conductoras grandes y paralelas, las cargas resultantes en las placas originan un campo eléctrico E. Aquí tenemos el campo eléctrico, ¿sí? Ese campo eléctrico, ¿se fijan cuál es la dirección de estas flechas? Pues salen del positivo y llegan al negativo. Acuérdense de las figuras que les acabo de mostrar. Del positivo salen las líneas del campo eléctrico y llegan al negativo. Dice, un campo eléctrico E con la rayita arriba porque es vectorial, o sea, tiene dirección y magnitud en la región entre ellas. Entonces, aquí está el campo eléctrico. Son estas flechas. Todas estas flechas rojas es el campo eléctrico que tenemos en este capacitor, que tenemos en estas dos placas paralelas. Dice que es casi uniforme. Me paso todo esto de los capacitores, que ya es lo que les dije. Si las placas son horizontales y están separadas por 1 centímetro y se conectan a la batería de 100 volts, la magnitud del campo eléctrico es E 1 por 10 a la 4 newton entre coulomb. Suponga que la dirección E es vertical hacia arriba, como se ilustra con los vectores de la figura 21-20.
Preguntas. Preguntas. Inciso A. Si un electrón en reposo, vuelvo a repetir, si un electrón en reposo se libera de la placa superior, o sea, aquí tengo el electrón, vean este circulito que está aquí, tiene carga negativa. Dice, si un electrón en reposo, o sea, su velocidad inicial es 0, está en reposo, se libera de la placa, o sea, por fricción o por lo que sea, se libera ese electrón de ahí, se libera de la placa superior. ¿Cuál es su aceleración? Ah, se va a acelerar. ¿Por qué se va a acelerar? Porque pues está libre aquí y pues esta placa es negativa, lo va a repeler, y esta placa es positiva, lo va a atraer. Entonces este electrón va a tender a viajar hacia acá, a caer hacia la placa positiva por la ley de la atracción de las cargas y la repulsión de las cargas. Entonces me preguntan, ¿cuál es la aceleración de ese electrón? Inciso B, ¿qué rapidez, o sea, cuál es la velocidad y qué energía cinética adquiere el electrón cuando viajó 1 centímetro? Viaja 1 centímetro, o sea, cuando llega ese electrón a la placa positiva, ¿qué velocidad lleva y cuál es la energía cinética que tiene cuando llega ahí? ¿Cuál es la energía del movimiento? Es el inciso B. Y el inciso C dice, ¿cuánto tiempo se requiere para que recorra esa distancia? ¿Cuál distancia? Este centímetro. De aquí a aquí, ¿cuánto tiempo es lo que dura? Todos sabemos que la carga del electrón menos C es menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la masa del electrón, que también es otro dato, 9.11 por 10 a la menos 31. En caso de que yo les deje un problema similar a pues hay que sacar todos los datos aquí y ponerlas del lado izquierdo y del lado derecho todos los incisos. Si se fijan aquí, en realidad son cuatro preguntas. Uno es la aceleración, la otra es la velocidad o rapidez, la otra es la energía cinética, pero aquí en el problema están agrupados en el inciso B. Aquí preferentemente hay que separarlos. Y el C es el tiempo. Entonces, esta figura a mí me sirve para ilustrarme y guiarme en la solución del problema y poder interpretarlo y verlo, qué es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Pues ya después que pasé los datos, saqué los datos y saqué las preguntas, me voy a la solución del problema. En la solución del problema voy a poner el esquemita para guiarme y aquí me voy a ejecutar. Dice, observe que el campo eléctrico E está dirigido hacia arriba. Si están de acuerdo, el campo eléctrico está dirigido hacia arriba, con la dirección positiva del eje Y, o sea, está sobre el eje Y. Pero la fuerza va hacia abajo, porque la carga del electrón es negativa. Por ello, F es negativa. Entonces, el resultado de la fuerza va a ser negativo. Y la formulita, pues aquí está. Si nosotros vemos las fórmulas anteriores, sabemos que la fuerza con la que la placa positiva atrae ese electrón es menos C, menos el valor de la carga eléctrica por la intensidad de ese campo eléctrico. Entonces, menos C por E.
Bien, entonces me voy acá a la parte de abajo, donde están las fórmulas. ¿Qué fórmula estoy aplicando aquí? Aquí estoy aplicando una fórmula que tiene que ver con la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza con la que se acelera una masa, acuérdense que este electrón tiene una masa, aquí está el valor de la masa, 9.11 por 10 a la menos 31. La fuerza con la que se aceleran una masa es igual al producto de la masa por la aceleración. Esa es la ley de la segunda ley de Newton. Aquí esta fórmula la están aplicando considerando la componente Y de esa fuerza, o sea, este eje. No se habla de la componente X que no existe. Entonces se dice, la fuerza Y es igual a la masa por la aceleración Y. Aquí, si ustedes se fijan, el autor no está poniendo esto que le estoy comentando. Sencillamente se va a la fórmula de la aceleración. Yo esto se lo estoy diciendo para que le entendamos bien al problema, de dónde viene esta formulita. Entonces, si de esa formulita, la segunda ley de Newton, despejamos la aceleración y tomamos solamente la componente en Y porque la de la X no existe, no hay movimiento horizontal, solamente vertical, pues tengo que la aceleración en Y de ese electrón con carga negativa, pues va a ser la Fy entre la masa. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza Y? Pues ya lo vimos aquí en la formulita en el esquema. Es igual a menos C por E. Entonces aquí está menos C por E dividido entre la masa del electrón. Bien, entonces sustituyendo valores, menos, ¿por qué? Porque es un electrón y tiene carga negativa. 1.602, le podemos poner el 2 o podemos poner 1.6 nomás por 10 a la menos 19 coulombs. Ya si en el problema yo les digo, pues usen 3 decimales, pues son las 3 decimales que hay que usar. Entonces tengo menos C que multiplica el campo eléctrico, que es un dato del problema. 1 por 10 a la 4 Newton entre Coulomb. Eso es la intensidad del campo eléctrico que se tiene aquí, ¿sí? A una distancia de 1 centímetro. Entonces, dividido entre la masa del electrón, acuérdense que el electrón es una partícula subatómica superligera. Ustedes ya lo calcularon todo esto con el problema que les dejé. Entonces 9.11 con el problema de litio. 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esa es la masa del electrón. Resultado, ¿cuánto me da? Pues me da que la aceleración en Y, la aceleración de caída, vamos a decir, del electrón hacia la placa positiva, la placa roja, es menos 1.76 por 10 a la 15 metros sobre segundo al cuadrado. Imagínense qué aceleración tan grande. Por 10 a la 15 metros por segundo. Una aceleración súper grande la que tiene este electrón al estarse desprendiendo de esa placa. Entonces dice, esta es una aceleración enorme. Para acelerar así un automóvil, por ejemplo, de 1000 kilogramos, se necesitaría una fuerza aproximada de 2 por 10 a la 18 Newton, casi de 2 por 10 a la 14 toneladas. Entonces, esta es una aceleración grandísima.
Dice, la fuerza gravitatoria sobre el electrón es despreciable. Yo ya les había comentado que se desprecia la fuerza gravitatoria por completo en comparación a esta fuerza que es una fuerza eléctrica. Entonces, con este valor hay que enmarcarlo aquí. Si yo les dejara un problema, hay que enmarcarlo. Y esta es la respuesta del inciso A. Seguimos con el inciso B. Dice, el electrón parte del reposo, o sea, su velocidad inicial es 0. Por lo que su movimiento es tan solo en la dirección del eje Y, o sea, nomás se mueve verticalmente. Podemos encontrar, aquí está nuevamente el dibujo para que lo vean, podemos encontrar la rapidez del electrón en cualquier posición usando la fórmula del movimiento de aceleración constante. ¿Qué nos dice esta fórmula? Esto se ve en física gravitatoria, cuando vemos las leyes de Newton, pues que la velocidad en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia de distancias, la distancia inicial menos la distancia a la que va, o donde queremos calcular la velocidad. Sabemos que la velocidad inicial es 0 porque partió del reposo. Por lo tanto, en esta fórmula, esta velocidad inicial al cuadrado, pues nos va a dar 0. Y luego también sabemos que la distancia a la que está es 1 centímetro y pues aquí en el inicio la distancia es 0. Por lo tanto, aquí el y sub 0 es igual a 0. Este y sub 0 de la fórmula. Entonces esta fórmula se me simplifica y me queda nomás que ve la velocidad en la componente y o la velocidad vertical al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración en y por y. ¿Qué es AY? La aceleración en y. Y, la distancia. ¿Qué distancia? 1 centímetro a la que estoy calculando. Bien, entonces sustituyo los valores y me dice aquí el valor absoluto de la velocidad y, o sea, la velocidad que adquiere este electrón cuando llega a la placa positiva, pues como este estaba al cuadrado, pues aquí le saco la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración en y por y, que es la distancia. Y sustituyo valores. ¿Qué valores? Pues aquí tengo el 2 que multiplica, ¿qué? A la aceleración en y, que fue el resultado que saqué acá. Acá saqué que me dio menos 1.76 por 10 a la 15, una aceleración grandísima. Metros entre segundo al cuadrado, que son las unidades de aceleración. Esto lo multiplicamos por la distancia, solamente que hay que ponerlo en metros para la cuestión de eliminar las unidades. Si lo pongo en centímetros, como me lo dieron en los datos, pues yo debo de hacer la conversión al metro, si no estos metros no se me eliminan. Entonces aquí tengo menos 1 por 10 a la menos 2 metros. Entonces el resultado al final de cuentas me da positivo, menos por menos, porque considero esta distancia negativa, porque se mueve hacia abajo. Es una convención también. Y pues el resultado, ¿cuánto me da si le saco la raíz cuadrada a esta multiplicación? 5.9 por 10 a la 6 metros por segundo. Aquí tenemos metros entre segundo al cuadrado. Aquí tengo metros. ¿Qué es lo que pasa? Se me eliminan los metros, ¿verdad? A ver, ¿qué? Aquí tengo metros por metros, me da metros cuadrados, entre segundos cuadrados.
Saco la raíz cuadrada y me queda metros entre segundo, porque aquí tengo metros al cuadrado entre segundo al cuadrado. Entonces el resultado 5.9 por 10 a la 6 metros por segundo. Esa es la respuesta del inciso B. ¿Cuál es la velocidad con la que llega ese electrón al chocar contra la placa positiva? 5.9 por 10 a la 6 metros por segundo. Pero también me están preguntando, jóvenes, la energía cinética. ¿Cuál es la energía con la que llega ese electrón? Bueno, la fórmula de la energía cinética, que también se ve en física gravitatoria, es un medio de la masa por la velocidad que lleva esa partícula, esa masa al cuadrado. Bien, pues sustituyo valores, ¿verdad? Un medio. Masa, ¿qué masa? La masa del electrón, que lo tengo como un dato, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Aquí está. Lo multiplico por la velocidad que me dio aquí, la velocidad que llevaba el electrón al centímetro, a una distancia de 1 centímetro, pues 5.9 por 10 a la 6 metros entre segundo, y esto lo elevamos al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos, y pues tenemos que aquí me queda metros cuadrados entre segundos cuadrados y acá por kilogramos. Entonces la fórmula aquí de la energía cinética me arroja que va a ser el resultado 1.6 por 10 a la menos 17 kilogramos por metro cuadrado entre segundo cuadrado. Jóvenes, esta unidad de kilogramos por metro cuadrado entre segundo cuadrado es el joule. Es la unidad de energía llamado joule, para que lo tomamos en cuenta. Esto viene en el inicio, las equivalencias de las unidades. Por lo tanto, la energía cinética, pues ya lo calculé. La energía cinética va a ser esta cantidad, 1.6 por 10 a la menos 17 joules, que es una cantidad muy pequeña también, no grande como estas, ¿verdad? La aceleración me resultó gigantesca, la velocidad también muy grande, pero la energía no muy alta, porque es una carga eléctrica nomás, un solo electrón. Inciso C y último de este problema. Dice, de la fórmula con aceleración constante, la velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial en y más la aceleración por tiempo. Es otra fórmula para calcular la velocidad final cuando tenemos aceleración constante. Entonces, despejando de aquí tiempo, tenemos que el tiempo va a ser igual a restar la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Entonces la velocidad final pues es esto que tenemos aquí, 5.9 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final, menos 0, porque ese electrón parte del reposo. Lo divido entre la aceleración, que la calculé acá en el inciso A, y me da como resultado que la aceleración con la que llega, que el tiempo con el que llega, el tiempo en el que llega recorriendo ese centímetro, ese electrón, es 3.4 por 10 a la menos 9 segundos. O sea, en 3.4 nanómetros, ese electrón llegó a la placa positiva. Aquí está.
3.4 nanómetros para recorrer este centímetro y chocar contra la placa positiva. Y pues ya terminé las 4 preguntas de mi problema. Voy a ponerles un problema parecido a este, pero es importante que todos lo entendamos. Hay problemas también como este, el del ejemplo 21.8. Si se fijan, es la misma pila, la misma batería, perdón. Acuérdense que una batería es un conjunto de pilas unidas en serie. Aquí tenemos las mismas 2 placas y aquí lo que hago es lanzar un electrón dentro de este campo eléctrico para ver qué es lo que pasa, hasta dónde llega. Acuérdense que si es positivo, perdón, si es negativo el electrón, pues se va a ir arrastrado o atraído por la carga positiva. Entonces se va a viajar hacia acá. El electrón va a caer hacia la positiva. Aquí no estamos hablando de la componente Y, estamos hablando de la componente X. El electrón yo lo lancé hacia acá, horizontalmente, con un cañón aquí, a un cañón de electrones. En esto se basa la televisión analógica. Electrones lanzados, ¿sí? Y manipulados por campos eléctricos y magnéticos, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces aquí tengo el electrón que viaja hacia acá. Entonces aquí piden lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que están pidiendo? Pues la velocidad, la velocidad, la distancia, la distancia que recorre, la distancia que recorre antes de chocar la placa y la distancia. Entonces, aplicar las formulitas que vienen aquí para sacarlo es un problema similar, solamente que considerando lo horizontal. Aquí no vamos a ver la solución de estos problemas que siguen, sino sencillamente el concepto, jóvenes, de dipolo. Dipolo, dipolo, son dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa. Eso es un dipolo. Posteriormente vamos a utilizar este concepto. Entonces, un dipolo eléctrico es una carga positiva y una carga negativa. Nos pasamos este problema que está muy largo. Campo de un anillo con carga. Aquí está. Un anillo que está cargado eléctricamente. Todos estos principios se utilizan para hacer equipos, como la impresora que vimos al inicio, ¿no? Tienen una hoja y un tambor. Entonces en ese tambor hacen un dibujo ahí de cargas eléctricas y pues así es como se hacen las letritas. Entonces ahí es el ejemplo de un anillo. Este es el esquema de una lámina, de una lámina. El de un disco, problemas de discos. Estos problemas no los vamos a hacer. Aquí estaba otro ejemplo de 2 láminas muy largas, dicen infinitos, con cargas opuestas. Es el principio del capacitor.
Y nos vamos a esta figura, jóvenes. En la página 734, ustedes ven la figura 21.29. Entonces, esta carga puntual positiva tiene líneas que van hacia afuera. Y aquí está la intensidad del campo eléctrico E como una cantidad vectorial. Tiene una flechita arriba. ¿Sí? Aquí está. Hacia todas las direcciones. Hacia todas las direcciones va este campo eléctrico. Esto lo podemos hacer igual que con los campos magnéticos, colocando ciertas sustancias sobre un líquido que pueda ser cargado eléctricamente y pues se ve cómo se forman estos campos. O sea, es muy fácil en la actualidad identificarlos. Aquí tienen el dipolo. Dos cargas iguales y opuestas. Este es un dipolo. Una positiva y una negativa. Del positivo salen las líneas y llegan al negativo. ¿Cómo está este campo compuesto? Pues así como está aquí. Estas líneas, pues, esta es directa y luego van cambiando aquí, si se fijan, ¿sí? Y conforme se aleja la distancia, pues la intensidad de estos campos pues va disminuyendo. Dice, en cada punto en el espacio, el vector del campo eléctrico es tangente a la línea del campo que pasa a través de ese punto. O sea, la intensidad de este campo aquí, ¿sí? Es tangente a esta línea, Aquí, en este punto, es tangente a esta línea. Entonces, la intensidad del campo aquí va hacia acá. Así es como está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo dos cargas iguales? Aquí hay atracción en el dipolo. Pero si yo tengo dos cargas positivas, pues vamos a ver que aquí va a haber una repulsión. Entonces mi campo eléctrico, en lugar de irse para acá, híjole, se encuentra con las del otro campo y se repelen y se regresan, ¿verdad? Se vuelven chuecas hacia acá, hacia acá, hacia acá. O sea, se regresan. Así serían las líneas de dos cargas que son positivas. Se regresan. ¿Cómo podemos ver eso? Vean la figura 2130. Dice, las líneas del campo eléctrico producidos por dos cargas puntuales iguales, ahí están. Dice, el patrón se forma con semillas de césped que flotan en un líquido encima de dos alambres con carga. Compara este patrón con el de la figura 2129C, Y si se fijan, aquí tenemos dos alambres, donde la carga es la misma. Por lo tanto, el patrón aquí que se forma, si lo alcanzan a ver ustedes ahí en su celular, es de rechazo de dos cargas iguales. Y aquí lo puede uno ver con semillas de césped, o sea, de pasto. Con las semillas se echan aquí y se van formando, o sea, se van orientando. Así es como se puede ver hacer este experimento para ver el campo eléctrico, porque pues nosotros no podemos verlo, no se ve, solamente se detecta, se puede detectar. Y polos eléctricos. Aquí está la molécula del agua. Esta es la molécula del agua. Acuérdense que el agua es H2O, o sea, dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Entonces, dice, una molécula de agua es un ejemplo de un dipolo eléctrico. Fíjense, tomamos diario nosotros agua.
O sea, tomamos diario dipolos eléctricos. ¿Quién lo diría? Cada tubo de ensayo contiene aquí, en la figura B, dejen moverla. Dice, cada tubo de ensayo contiene una solución de diferentes sustancias con agua, aguas de diferentes colores. Dice, el momento dipolar eléctrico grande del agua lo convierte en un magnífico solvente. El agua se utiliza, jóvenes, para disolver lo que sea. Es el disolvente más utilizado en la Tierra. El agua, el H2O. Así es como están unidos las moléculas en este dipolo eléctrico. Aquí está el hidrógeno, aquí está el otro hidrógeno y aquí está el oxígeno. Este adquiere carga negativa y este carga positiva. Y esto, P, le llaman el momento del dipolo eléctrico P, este P. ¿Sí? Ok. Posteriormente vamos a ver detalles más de estos dipolos. También se utiliza la sal, por ejemplo, para ver esto de los dipolos. El cloruro de sodio, que es la sal común que diario utilizamos en nuestra casa para la comida, pues también es un ejemplo de un dipolo. Y la fórmula para el par de torsión en esas moléculas sería lo que es el vector por el campo eléctrico, el vector S unitario. Entonces, esto nos lo vamos a pasar, nomás que sepan ustedes que existe, porque no vamos a ver todo el libro, solamente los puntos más relevantes de este capítulo. Terminamos el capítulo número 1, donde vamos a hacer nomás un repaso del capítulo. Dice carga eléctrica, pues ya sabemos qué es la carga eléctrica, ya sabemos que hay conductores, o sea, materiales que conducen mucho la electricidad, que tienen un montón de electrones sueltos ahí, y hay otros que se llaman aislantes o dieléctricos que no se mueven las cargas por nada del mundo, ¿sí? Está la ley de las cargas, aquí está en esta imagen, de que las cargas iguales se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Está la ley de Coulomb, que la atracción o repulsión de las cargas está en función directa a la magnitud de la carga eléctrica e inversamente proporcional a la distancia multiplicada por una constante. Esta es la constante de Coulomb, 1/4 pi por E sub 0, que es E sub 0, acuérdense, es la facilidad para que un campo eléctrico se establezca, ¿sí? Y el valor es 8.988, pero muchas veces aquí dicen, no, pues en lugar de poner todo esto, pongo 9 nomás, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Campo eléctrico. ¿Cómo calculamos la magnitud del campo eléctrico? Lo acabamos de ver en el primer problema que vimos hoy, F sub 0 entre Q sub 0. ¿Y cómo calculamos también el campo eléctrico? La constante de Coulomb por Q entre R para R al cuadrado cuando tenemos una carga puntual. Y quiero saber cuánto mide la intensidad de este campo a cierta distancia, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 1 metro, la distancia que sea.
Y aquí lo que nos dicen en este apartado es que estas cantidades son cantidades vectoriales. Siempre vamos a tener componentes en X, componentes en Y. Si los tratamos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones vamos a tener 3 componentes, X, Y y Z. Y ya se complicó todo y es toda una pachanga resolver este tipo de problemas porque son cantidades vectoriales y pues hay muchos cálculos por hacer. Las líneas del campo eléctrico salen del positivo y llegan al negativo. Este es el ejemplo de un campo eléctrico y de un dipolo. Este es un dipolo. 2 cargas de signo contrario. Entonces, los dipolos eléctricos consisten en un par de cargas eléctricas de igual magnitud, pero de signo contrario, separados por una distancia. Sale. Entonces, este es el capítulo 21. Solamente para terminar esta clase del día de hoy, déjenme comentarles que les voy a poner un problemita el próximo sábado, ahí en el Classroom, relacionado con el capacitor, ese que vimos, para que ejerciten. Y el próximo lunes empezamos a ver la ley de Gauss. Vean esta niña con los pelos parados. Entonces vamos a ver la ley de Gauss. ¿Qué es lo que dice la ley de Gauss? ¿Sí? Este es un generador de Van de Graaff, así se llama, generador de Van de Graaff. Y pues este señor Gauss, aparte de ser un gran matemático, era un gran físico. ¿Se acuerdan de la distribución de Gauss? Es de matemáticas en probabilidad y en estadística. Bueno, pues tiene muchas aportaciones al conocimiento este señor Gauss. Entonces, una de las leyes eléctricas principales del electromagnetismo es la ley de Gauss. Y pues aquí vamos a verla. Sale, jóvenes. Dejo de proyectarles. ¿Alguna duda, jóvenes? El siguiente. ¿Puedo con usted, maestro? Sí, cómo no. Al final te quedas. Jóvenes, ¿alguna duda? No, profe, por el momento no. Bien, entonces hay que estar consultando el Classroom. Nomás permítame, sí les voy a compartir nomás para que veamos cómo vamos, así como un checklist, una revisión de cómo vamos. La tarea 1 la ha realizado 29 personas y faltan 14 por realizarla. La tarea número 2 la han presentado 2 personas y faltan 41 por presentarlas. La tarea número 3 la han presentado 3 y faltan 40 por presentarlas. Y el sábado les voy a poner aquí la tarea número 4. Sale. Entonces vayan midiendo sus tiempos para ir completando los diferentes trabajos de esta asignatura. Bien, entonces dejo de proyectar. Y pues buenos días para todos ustedes. Pasen un fin de semana pues agradable. Distribuyan bien su tiempo. Relájense un rato. Si tienen que trabajar, pues hay que trabajar. Y pues hay que hacer sus tareas también. Hay que entretenerse, jugar en algo, ¿verdad? Para distraernos, es algo importante para la salud mental. Y lo más importante, como ustedes llevan muchas materias, pues hay que organizarse, ¿verdad? Hay que organizarse de los diferentes trabajos que se tienen que hacer.
Y si alguien quería platicar conmigo, comentarme algo, pues adelante, no tengo ningún problema. Todos los demás, pues buenos días, y pásenla bien, traten de ser felices lo más que puedan. Gracias. Igualmente usted, Hasta luego, profe. profe. Lindo fin.